ocasiones, en la parte extraembrionaria del alantoide se puede quedar como un quiste alantoideo, que se puede eliminar con el tiempo o puede también generar una herniación de las vísceras hacia el cordón umbilical. La parte intraembrionaria, que es la que normalmente es la que se va a quedar, primero va a formar un conducto que se llama uraco y después, a ver, ¿le puedes dar a la siguiente a ver si ahí viene? Bueno, la importancia también es que produce sangre en la semana de 3 a las 5 y, bueno, como ya lo comenté, sus vasos persisten en forma de venas y arterias umbilicales y forma el uraco, que después se va a convertir en el ligamento umbilical medial, que pues va a seguir así en el cuerpo hasta la edad adulta y va a ser del ombligo hasta la vesícula, la vejiga urinaria, perdón. ¿Me das a la siguiente? Bueno, aquí lo que les comentaba, que se generan los quistes por la persistencia de la parte extraembrionaria del alantoides. ¿Qué más falta? Bueno, creo que ya... Bueno, el onfalocele era lo que les comentaba, la herniación de las vísceras hacia el cordón umbilical, que es que se salgan de su lugar. Creo que ya es todo del alantoides. ¿Quién va a continuar con esto? ¿O les digo yo? Bueno, los embarazos múltiples normalmente son de dos tipos, que es monocigóticos o disigóticos. Los monocigóticos son los que se van a producir en el mismo cigoto y los disigóticos pues en los cigotos distintos. A ver, los embarazos múltiples. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, estos van a presentar dos apneos y dos coriones. Este tipo de embarazo que es de distintos cigotos, sí está más relacionado con la herencia, ya que pues sí, se va pasando con la herencia y también influye mucho la edad de la madre, mientras que los monocigóticos no, esos son más infrecuentes y no tienen nada que ver con que lo traigan pues genéticamente. También, bueno, como ya mencioné, pueden ser dos apneos y dos coriones, pero hay ocasiones en las que bueno, también se supone que son dos placentas, pero aquí en las imágenes se puede observar cómo se implantan en la primera algo separados y aquí no se van a fusionar las placentas. Y en la parte de abajo, en la imagen de abajo, se ve cómo ya se implantan más cerca y aquí es donde se puede fusionar las placentas, al igual que el corion. ¿Le das a la siguiente, por favor? Nico. Bueno, aquí creo que faltó algo mencionar de los disigóticos y es que puede haber una perfusión sanguínea, o sea, pueden los eritrocitos de estos embriones tener dos líneas celulares por el intercambio de sangre debido a la fusión de las placentas. Se llama mosaicismo eritrocitario, creo, y pues eso se puede pasar si se fusionan y se implantan muy cerca. Y los gemelos monocigóticos, como ya comenté, no tiene que ver con la edad de la madre ni con la herencia. Aquí lo normal es que cada quien tenga, lo único que van a tener diferente es su saco amniótico, el corion va a ser el mismo y la placenta de igual manera va a ser la misma. Puede haber casos en los que los gemelos monocigóticos tengan diferentes, bueno, no, estén en el mismo amnios también, pero esto ya es algo más peligroso ya que por la reducción del espacio se puede enredar el cordón umbilical y puede fallecer uno o ambos. ¿Me das a la siguiente, por favor? Bueno, también esto es otro tipo de embarazo múltiple, aparte de los que ya comenté, de un solo cigoto, que por ejemplo aquí son idénticos. Bueno, faltó mencionar que por ejemplo cuando son monocigóticos aquí tienen que ser del mismo sexo, ya que van a estar pues del mismo cigoto y también son muy idénticos. Y si son disigóticos, pues digamos que no van a ser muy iguales, se pueden parecer, pero como si fuera un hermano o hermana que nació pues, en distinto momento y pueden ser del mismo sexo o no pueden ser del mismo sexo. Y aquí esto pues aplica en los trillizos también. Si es de un solo cigoto, van a ser idénticos, de igual manera van a tener el mismo sexo. Si son dos cigotos, pues van a ser dos gemelos que pueden ser
distinto sexo y pues diferentes o iguales. Y los tres cigotos también. Puedes tener el mismo sexo o sexos distintos. Le das a la siguiente. Ya se acabó. Sí, ya estuvo. Ok. No pusieron del periodo neonatal, ¿no, verdad? Sí, también lo podemos comentar. ¿Lo comentas tú, Estefanía? Sí, está bien. Bueno, es que al final del capítulo habla sobre el periodo neonatal, que, bueno, como ya lo habíamos visto antes, era que comprende las primeras 4 semanas tras el alumbramiento. Y, bueno, el periodo neonatal temprano es el que abarca desde el alumbramiento hasta los primeros 7 días de vida. El neonato, o sea, recién nacido, no es lo mismo que, bueno, aquí dice que no es lo mismo que un adulto en miniatura y un lactante sumamente pretérmino, no es lo mismo que un lactante a término. Y bueno, después también nos habla sobre el periodo neonatal tardío que va desde el 7.º día hasta los 28 días. Y bueno, el cordón umbilical se desprende normalmente a los 7, 8 días del parto y para término medio, el neonato pierde el 10% de su peso en los primeros 3 a 4 días. Esto es debido a la pérdida de exceso de líquido extracelular y la eliminación del meconio, las primeras deposiciones intestinales verdosas procedentes del recto. Bueno, sí, eso es todo. ¿Alguien del equipo quiere comentar algo más de los gemelos? Hay varias cosas que faltan. Los gemelos monocigóticos unidos, el síndrome de transfusión entre gemelos. Bueno, el síndrome de la transfusión entre gemelos suele aparecer cuando hay como un cortocircuito en la circulación de uno de los embriones o fetos y ocasiona que uno de ellos esté anémico, mientras que el otro va a tener policitemia, que es pues el exceso de matíes en el embrión, y esto puede generar pues que fallezcan los dos, o uno puede ser por anemia, o porque creo que se llamaba, a ver, insuficiencia cardíaca congestiva por parte del embrión que va a tener policitemia, o sea, el exceso de matíes. También algo que se puede mencionar en los embarazos monocigóticos es que si supongamos que el disco embrionario no se divide a tiempo, esto puede ocasionar que los embriones estén unidos pues no se dividieron. Bueno, hay muchas formas de llamarlos en las partes donde se unen, pero aquí es un ejemplo cuando se unen en la parte anterior del tórax, y creo que en el libro hay viene imagen de unos embriones que están unidos en la parte anterior del tórax. Y ya. En el capítulo 7 van a querer agregar algo más o ya es todo. Creo que ya es todo. Ok. Está Jared Mesa. Puso un compañero aquí en el chat que dice que Y Laura Lara. Yo, ¿Puedes comenzar con capítulo sí. 8, por favor? Oye, em, Cassandra, ¿te puedo hacer una pregunta en lo que presentan en el capítulo 8? Casi no te escuchas, a lo mejor no soy yo. Quien preguntó no se escuchó.
Alto. ¿Puedes repetir la pregunta? Escribir en el chat y que la lea Cassandra. Laura, si quieres yo lo comparto. Sí, gracias. Y volvemos a la normalidad. ¿Se ve? Sí. Sí. Bueno, nosotros les vamos a hablar acerca de las cavidades corporales, los mesenterios y el diafragma. Bueno, para empezar, al comienzo de la cuarta semana aparece un celoma embrionario que tiene forma de herradura. A partir de cuando se está encorvando esta herradura, a partir de esta va a surgir las cavidades pleurales peritoneales, que son como unas extensiones laterales. Aquí, ¿En de qué hecho, semana se forma la herradura del celoma? en la cuarta semana. Así es. Continúa. Sí. Bueno, lo que les quería enseñar es que aquí está señalado. Aquí las futuras cavidades pleurales y peritoneales. Bueno, la parte distal se va a continuar por el celoma embrionario hasta los bordes del disco embrionario. Esto va a ocasionar que se forme una cavidad peritoneal que en la siguiente diapositiva se las voy a explicar. Bueno, ahí. Bueno, como ya dije, en la cuarta semana se va a formar el celoma intraembrionario. Este celoma se va a convertir en la cavidad corporal embrionaria y esta se divide en tres. Creo que viene en la siguiente. Sí, la cavidad corporal embrionaria. Se va a dividir en tres, que va a ser la cavidad pericárdica, dos conductos pericardioperitoneales y una cavidad peritoneal. Estas cavidades poseen una pared revestida por el mesotelio. Esta pared de mesotelio va a ser la futura capa parietal del peritoneo. Perdón. Bueno, de esta capa va a derivar la capa semántica lateral del mesodermo, que ya en un futuro se va a convertir en la capa visceral del peritoneo. Esta capa peritoneal está unida al celoma extraembrionario del ombligo del embrión. Y ya cuando el embrión se convierte en feto, en la semana 11,
esta cavidad peritoneal va a perder la conexión que tienen con el celoma extraembrionario. Las va a perder mediante las asas intestinales, vuelven hacia el abdomen con el cordón umbilical. Bueno, siguiente. Ay, esto ya se los expliqué. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar del mesenterio. Como dice aquí, el mesenterio es una capa doble de peritoneo, la cual se va a originar a partir de una extensión del peritoneo visceral. Este mesenterio es el encargado de comunicar el órgano con la pared corporal y en su interior están los vasos y los nervios. El mesenterio se puede dividir en ventral y en dorsal. El ventral gradualmente se va a ir desapareciendo, excepto en la parte caudal del intestino primitivo anterior. Aquí se puede ver en la imagen, en la F, se puede ver aquí cómo se va a ir desapareciendo, excepto en la parte caudal. Siguiente. Bueno, no sé Como qué. que no se copió bien el texto, pero No sabemos leer árabe. sí, No, pues, es que una sí estaba bien. disculpa. Bueno, sí estaba bien, A ver, pero. deja chicos la... Ujú. Bueno, si quieres, así explícalo. Sí, está bien. Bueno, se supone que aquí se supone que iba a explicar cómo se iban a dividir la cavidad corporal embrionaria. Esta cavidad se va a dividir con canales pericardioperitoneales que están dorsalmente al septo transverso. El septo transverso es el esbozo del tendón central del diafragma. Después van a aparecer unas crestas membranosas en la pared lateral de cada canal. Estas crestas son las crestas craneales, que son pliegues pleuropericárdicos, y van a ser las crestas caudales, que son pliegues pleuroperitoneales. Siguiente. Bueno. Te silenciaste. Se te desactivó el micrófono. Ay, perdón. Bueno, como les decía, las membranas pleuropericardíacas son las que van a contener a las venas cardinales comunes. Conforme estas se van a ir expandiendo, las cavidades pleurales en dirección ventral y se van a extender hacia la pared corporal. Conforme pasa esto, en consecuencia se va a ir desdoblando a la mesenquima en una capa interna y en una capa externa. Las membranas pleuroperitoneales van a ir apareciendo
cuando los pulmones se van a ir expandiendo. Y así se van a ir desarrollando las cavidades pleurales. Estas se van a fusionar con el mesenterio dorsal del esófago y con el septo transverso. Bueno, aquí podemos ver una imagen. Se van a ir separando, se van a ir expandiendo conforme los pulmones se van a ir desarrollando en el feto. Y también aquí está, se van a fusionar con el mesenterio dorsal del esófago. Aquí está. Bueno, no se ve mi mouse, pero ahí está. ¿Le puedes dar? Bueno, ahora esto es algo muy importante, es el desarrollo del diafragma. El diafragma es una partición musculotendinosa que va a separar las cavidades torácica y abdominal. Esta es una estructura compuesta que se va a desarrollar a partir de cuatro componentes embrionarios. ¿Le puedes dar? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante. Para alguien más del equipo, de Laura. ¿Me pueden decir de los primordios de los pulmones? ¿Cuáles son o qué son? Las yemas bronquiales. Ok, gracias. Yo tengo una pregunta para el doctor. ¿Qué? Que el mensaje que me mandó de que pusiera atención, ¿me lo mandó usted? Sí. Ah, ok. Como lo veo diferente, por eso me confundí. ¿Quién es ese que tiene el nombre del doctor Lozano? ¿Eh? Me mandó mensaje Un chavo que tiene el nombre de doctor Lozano y está mandando mensajes. O sea, está bien que es para poner un orden, pero no, no falten al respeto tampoco al nombre, a la profesión del doctor o al nombre del doctor. Porque pues, se puede enojar, ¿sabes cómo? Ahorita no sé si esté, pero se puede enojar, ustedes no sean cargados. Bien, pues. Un pequeño datito para poder diferenciar las semanas de feto, de embrión a feto. En semanas es la octava, finales de la séptima, inicio de la octava, y en días exactos es el día 56. Era una de las preguntas también del examen. Era finales de la hora. Finales de la octava. Sí, perdón. O sea, ¿cómo? Finales de ¿No la está octava, día 56. No te preocupes, compañero. Bueno, como decía, el diafragma se va a conformar por cuatro componentes. Su estructura se va a conformar por cuatro componentes, que va a ser el septo transverso, las membranas pleuroperitoneales, el mesenterio dorsal del esófago y por el crecimiento muscular hacia adentro desde las paredes corporales laterales. Primero vamos a hablar del septo transverso. Este va a crecer en dirección dorsal desde la pared corporal ventrolateral y así va a formar una cubierta de un semicírculo y esto va a separar el corazón del hígado. El septo transverso está constituido por tejido mesodérmico y este va a formar el tendón central del diafragma.
Recuerden que en la cuarta semana se va a realizar el plegamiento ventral de la cabeza y este septo transverso va a formar una partición incompleta del tejido conectivo entre las cavidades pericárdica y abdominal. Pero esto no quiere decir que el septo transverso vaya a dividir totalmente entre las cavidades torácica y la abdominal. Como podemos ver en la imagen de la derecha, aquí el septo transverso está como que dividiendo está como que separando al corazón y al hígado. Laura, bien hecho. Si quieres hasta aquí. Está Oviedo. ¿Mande? Oviedo. Vianney. Se supone que si no contesta no está, ¿no? Sí estoy. Ah, es que no escucho, no escucha bien. ¿No se escucha? No. ¿Quién es ese que dice Ricardo Richard? Y no tiene cámara. ¿Es usted, doctor? ¿Es usted, doctor? Pero yo no le pongo así. Yo no tengo ese nombre. Pues Entonces, aquí se lo sale. cambió. ¿Quién Ah, es ok. como Se lo Ricardo cambió. Richard? A lo mejor una de sus hijas se lo cambió. Pudiera haber sido. Es que ahorita tú en el Pudo haber celular sido no. alguien del otro salón y que también él se puso doctor Ricardo Lozano y nos empezó a mandar mensajes al grupo del C diciéndonos como te voy a preguntar ahorita o pon atención, que era lo que ahorita mis compañeros decían. Sí, pero se supone que nadie tiene no tiene autoguardado mis computadoras las claves, ¿me explico? Bueno, No, sí, pues pero es que se puede puede cambiar el cambiar. nombre. Podemos cambiar el nombre. nombre. En esa opción. Sí. Ok. Continúenle, ¿no? Porfa, que voy a entregar ahorita a unos pacientes. Sí. ¿Sale? Ahorita ahí vuelvo con ustedes. Continúen. Una preguntota. Usted está en la 51, ¿verdad? Sí. ¿Tienen pruebas? Así rápido. Pruebas rápidas, no, Sí. nomás No, PCR. bueno. PCR, sí. Ok, gracias, doctor. Ah. Si quieres ahorita, Ramón, manda un mensaje por WhatsApp y te digo dónde hay pruebas. Estefanía Martín, continúa, por favor. Ok. Bueno, vamos a continuar con las membranas pleuroperitoneales. Las membranas pleuroperitoneales se funcionan con el mesenterio dorsal del esófago. Completa la partición entre las cavidades torácica y abdominal, al tiempo que forma el diafragma primitivo. Ay, a ver si la... Bueno, y dan lugar a grandes porciones del diafragma fetal temprano. Lo que sigue es mesenterio dorsal del esófago. Constituye la porción mediana del diafragma. Los pilares del diafragma se desarrollan a partir de los mioblastos que crecen con el mesenterio dorsal del esófago. Aquí, bueno, en esta imagen podemos ver que aquí se encuentra el mesenterio del esófago. Ese es el septo transverso. Los pliegues y membranas pleuroperitoneales y después el crecimiento de la pared corporal. Aquí ya también tenemos la división de lo que nos había comentado Laura. Bueno, no se ve muy bien, pero ahí ya tenemos la división del hígado y el corazón.
Y después nos habla de las paredes corporales laterales. Una capa externa que se convierte en parte de la pared abdominal definitiva y una capa interna que contribuye a las partes periféricas del diafragma, por fuera de las partes procedentes de las membranas pleuroperitoneales. Aquí la verdad, bueno, aquí en esta imagen es como la pasada, no más que ya están aquí completas. Aquí podemos ver las capas que se convierten en la parte abdominal y la capa interna, que son las del diafragma. Ay, espera. Ok. Bueno, los recesos costodiafragmáticos. Esta es una extensión adicional de las cavidades pleurales en desarrollo hacia las paredes corporales laterales. En esta ilustración, tenemos la extensión de las cavidades pleurales para formar las porciones periféricas del diafragma. Ahora vamos a los cambios en la posición y la inervación del diafragma. Bueno, aquí bueno, a mí se me hizo más fácil porque nos lo separaba por semanas, casi todos estos cambios. Primero, durante la cuarta semana, el septo transverso se sitúa por delante de los somitas verticales, tercero a quinto, antes de la recolocación del corazón. En la quinta semana, los mioblastos emigran del diafragma, llevando sus fibras nerviosas. Los nervios frénicos inervan al diafragma. Se origina de las ramas ventrales de los nervios raquídeos cervicales, tercero, cuarto y quinto, y los nervios frénicos también contienen fibras sensitivas para superficie superior e inferior de las cúpulas diafragmáticas. Aquí esto lo podemos ver aquí. Este es el nervio frénico, como puntito amarillo, que inervan del diafragma, y es lo que nos dice que se originan de las ramas ventrales. Y después tenemos que en la sexta semana el diafragma es situado a nivel de los somitas torácicos gracias al crecimiento del cuerpo dorsal del embrión. Se origina un trayecto descendiente de los nervios frénicos y en el comienzo de la octava semana la porción diafragmática se sitúa a nivel de la primera vértebra lumbar, o también conocida como la L1. Y bueno, esto es lo que les había comentado, de que los nervios frénicos ingresan al diafragma atravesando las membranas pleuropericárdicas. Aquí también podemos ver cómo es la dirección de que se van extendiendo para darle lugar a los pulmones que vayan creciendo. Y también se van a ir acomodando ya ciertos órganos, por ejemplo aquí la aorta, bueno, pues ciertas partes de los órganos, por ejemplo el corazón, de la aorta, la vena cava inferior, todas estas. Y bueno, al fusionarse las 4 partes del diafragma, el mesénquima del septo transverso ocupa las otras partes. Forma los mioblastos que diferencian el músculo esquelético del diafragma. Aquí habla mejor de esto. Y bueno, aquí los bordes costales reciben inervación sensitiva de nervios intercostales debido al origen del diafragma en las paredes corporales. Aquí nos habla de la inervación, y es que hay inervación motora y sensitiva. Las sensitivas, bueno, los nervios frénicos contienen fibras sensitivas que son para la superficie, como habíamos comentado, inferior y superior de las cúpulas del diafragma.
Bueno, aquí ya después de estas partes subtemas del libro, nos empieza a hablar sobre otros defectos. Aquí me tocó a mí también investigar sobre este defecto que es el posterolateral del diafragma. Esta es la hernia diafragmática congénita. Esa es una malformación del diafragma que puede llevar a la herniación del contenido de la cavidad abdominal hacia el tórax. Se observa en aproximadamente 1 de cada 2.200 neonatos. Y es que, por ejemplo, el lado izquierdo se cierra después que el lado derecho. Bueno, y esto nos lleva obviamente a dificultades respiratorias potencialmente mortales, y porque pues es debido a la inhibición que recibe pues oxígeno y la inflación de los pulmones. Luego está la gastrosquisis. Es una fisura congénita en la pared abdominal anterior y está acompañada por protusión de los órganos. Aquí el intestino está al descubierto y flota en el líquido amniótico. Puede que el intestino aparezca cubierto por una membrana al momento de nacer, y es difícil discernir las asas intestinales individuales, detectable prenatalmente y en la exploración ecográfica. En la pasada también, bueno, se me olvidó decirles que también lo puede notar con una exploración ecográfica. Esto aparece aproximadamente en 1 de cada 3.000 nacidos vivos. Ahí voy. Y bueno, seguimos con la gastrosquisis en hernia epigástrica y epigástrica congénita. Es una fisura congénita de la pared abdominal, como aquí lo podemos ver, anterior, que aparece aproximadamente en 1 de cada 3.000 nacidos, como lo vimos. Está localizada en la apófisis sifoides y el ombligo. El intestino aquí no queda expuesto, está por piel y tejidos subcutáneos, y la gastrosquisis y las hernias epigástricas se deben a la falta de fusión completa de los pliegues laterales del cuerpo cuando se forma la pared abdominal anterior.